Hola a toda nuestra audiencia. Bienvenidos una vez más a este espacio. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tocaremos un tema que es muy reciente y ha cambiado nuestras vidas de manera drástica. Y no solo en cuestión de lo personal, sino que en cuestión de lo económico también. Esto es la pandemia del COVID-19, la cual ha afectado tanto a personas en lo individual como en lo laboral. Y con esto nos referimos a las empresas, que han tenido una decaída económica, y en esto nos vamos a enfocar. Conozcamos algunos de los diferentes puntos de vista en el ramo económico. El COVID-19 ha representado una caída de las bolsas de valores, ya que las empresas dejan de producir y la gente deja de consumir. También tiene efecto sobre los mercados de valores, donde se comercia con el valor de las empresas y las materias primas. El pasado 9 de marzo se convirtió en el segundo lunes negro consecutivo en las bolsas mundiales, como consecuencia de las medidas preventivas contra el coronavirus. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar con caídas pronunciadas en los mercados globales. Una semana después, el 16 de marzo, los inversores y empresas se despertaron con caídas cercanas al 10% en la bolsa de Nueva York, consideradas una de las más importantes del mundo. En España, el IBEX 35 ha experimentado pérdidas aún mayores y junto a Italia es de los países más dañados por el COVID-19. Otro de los negocios que resultó bastante afectado por la pandemia del COVID fue el arte. Sí, el arte en general, pero ahora nos vamos a enfocar en los teatros, especialmente en el Teatro María Teresa. Este teatro se estaba restaurando para reabrirlo en marzo, lo cual no fue posible por la pandemia. Esto hizo que se fuera retrasando el poder. ¿De qué forma tuvieron que cambiar la manera en que se operaba su empresa a raíz de la pandemia? A raíz de la pandemia tuvimos que cambiar los protocolos, ya que las medidas de seguridad fueron diferentes y tuvimos que implementar el uso de cubrebocas, el uso del gel antibacterial, tapetes sanitizantes, así como el chequeo de temperatura de nuestros clientes y empleados. ¿Sus ventas bajaron al inicio y durante esta pandemia? Al inicio fue un poco difícil ya que todo era incertidumbre, pero gracias a los protocolos y a nuestros clientes que nos aprecian, nuestras ventas han ido en aumento. ¿Cuánto es el tiempo estimado para recuperar las ventas que se perdieron debido a la pandemia? Como le comento, gracias a Dios nosotros no hemos tenido pérdidas, al contrario, ha sido en aumento en nuestras ventas, pero le reitero que todo ha sido en base a los protocolos instalados por el gobierno. ¿Qué tanto le costó que sus clientes salieran a comprar con las medidas necesarias, cubrebocas, careta, entre otros? Al principio fue difícil ya que no estamos acostumbrados como mexicanos a seguir órdenes de nadie, pero la gente lo ha entendido y lo ha tomado de buena manera. ¿Cómo ha evolucionado su empresa desde el inicio de esta pandemia? Creo que ha sido para mejorar en todos los aspectos, ya que hoy en día sanitizamos, limpiamos y desinfectamos cada una de nuestras áreas para poderle brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el señor Héctor Zafa, que nos va a estar platicando acerca de su proceso durante esta pandemia. La primera pregunta sería, ¿a qué se dedica? Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en Ferrero de México y trabajo en el área de ventas. Soy responsable a nivel nacional de las ventas en diferentes canales, entre ellos el canal de mayoreo, el canal de detalle, conveniencias, farmacias, departamentales y lo que llamamos food service, que son hoteles, restaurantes y cafeterías. Son muchas áreas en las que se vieron afectadas, ¿no?, durante esta pandemia. Así es, todas de manera distinta. Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Sí? ¿De qué manera tuvieron que cambiar su forma de operar a raíz de esta situación? Mira, el primer gran impacto que tuvimos a nivel operación fue que cuando empezamos a detectar las primeras señales en México de este virus, tomamos la decisión de confinar a la casa durante 2 semanas a todo el personal, y después empezaron a salir a los que trabajan en las tiendas, los que trabajan en los anaqueles y operan en las tienditas,
pero solamente aquellas personas que no eran parte del grupo vulnerable. Entonces, en la operación trabajan todos los que no tienen ninguna condición que favorezca el virus, como diabetes, como alta presión, etcétera, y estos están en su casa y los demás trabajando. Y en el corporativo y en las oficinas de la planta solamente nos quedamos las personas que estamos a nivel dirección, y todos los demás están trabajando en lo que nosotros llamamos Smart Office, que es trabajando desde casa, cumpliendo con sus responsabilidades. Fueron los dos primeros movimientos fuertes que hicimos, y evidentemente a empezar a trabajar en algo que nosotros no habíamos manejado, que es a distancia a través de aplicaciones o programas como Teams o como Zoom o este tipo de cosas. Pues creo que ahí sí les debió haber costado trabajo el hacer comprender a todos sus empleados que qué tanto fue el proceso para que los empleados creyeran en el virus o para que realmente implementaran esas medidas de seguridad. Ferrero de México, Ferrero a nivel mundial es una empresa que siempre está preocupada por el bienestar de los colaboradores. Entonces, cuando empezó todo el tema de la pandemia, hubo mucha comunicación interna alrededor de cómo se contrae, de cómo se puede evitar, de estar en casa, de estar confinados, y se hizo mucho a favor de los colaboradores para que alternaran sus días de venta o para que los que están en las oficinas fueran a sus casas, y yo creo que esto favoreció mucho que los colaboradores, como tenemos un gran compromiso con la empresa, siguiéramos al pie de la letra las indicaciones que nos dieron, porque sabemos que es por el bien de todos nosotros. Bueno, pues, y de hecho, y si me permites comentar, contratamos un médico especialista como asesor, que es el que lleva todo el protocolo de COVID, y esto nos ha permitido hasta hoy estar en muy buenas condiciones todo el personal. Pues más que nada me gustaría decirle felicidades, porque sé que no muchas empresas han implementado de tan buena manera estas medidas. Y ahora voy a hacer una pregunta más en cuanto a lo económico y al apartamento de ventas, que es ¿cuánto bajaron sus ventas o cómo han disminuido con el transcurso de esta pandemia, especialmente al inicio, que es cuando más fuerte se dio? Fíjate que no puedo decirte que hayan disminuido las ventas globales de la compañía. A nivel México, de hecho, estamos vendiendo más que el año pasado. Nuestro año comercial es de septiembre a agosto, entonces durante la pandemia ya cerramos el año comercial 2019-2020 y lo cerramos con un año récord, creciendo contra el año anterior. Fue un gran año, de hecho, pero sí hubo cambios entre canales. ¿A qué me refiero? El canal al que me refería hace poco, que es hoteles, restaurantes y cafeterías, se nos murió. O sea, traíamos un nivel de venta muy importante con los hoteles, con cadenas que tú conoces, no puedo mencionar los nombres, pero... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Cruz Santini, soy contador público y soy empresario. Me dedico a la industria de la tarima y el embalaje. Bueno, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Y la primera pregunta sería, ¿de qué manera tuvieron que cambiar la forma en que operaban la empresa a raíz de la pandemia? Primeramente, las normas comenzamos con... Primeramente hicimos un análisis de la empresa en cuestión de flujos, de gente, de maquinaria y de clientes, ¿no? Estuvimos adelante y nos sentamos que tenemos que comenzar a manejar las normas de seguridad muy estrictas, cuidar mucho el flujo de efectivo, porque iba a faltar mucho con la situación de la falta de trabajo y muchas cosas. Cuidamos la planta laboral, porque es gente capacitada y nos iba a costar mucho correrlas en la pérdida de parte de sueldos, dejarlos sin trabajo, y aparte en la capacitación que se le ha dado para el funcionamiento de la misma empresa. Entonces, buscamos un punto de equilibrio, comenzamos a trabajar, buscamos los productos que
que nos dejaban más, buscamos nuevos clientes que estaban aislados de la pandemia y encontramos otras empresas que las hicimos ya, comenzamos a hacer ventas. En este momento nos hubo el equilibrio y se comenzó a sostener la empresa con esta pandemia, ¿no? Sí, no, pues han sido muchísimas cosas que se tuvieron que cambiar, obviamente, como ya lo mencionó. Sí. Y una de las preguntas que más me causa intriga es cómo fue el que consiguió el permiso para poder seguir operando. Nosotros somos esenciales. La empresa de nosotros es esencial porque surtimos en la industria alimenticia, industria farmacéutica, industria electrónica y a todos los sectores. Entonces somos esenciales y no tuvimos ese problema. No, creo que eso fue algo que le ayudó bastante, ¿no? Para no perder tanto. Así es. Como pudimos notar a lo largo del reportaje, tanto empresas pequeñas como medianas como grandes tuvieron bajas en su economía, tanto aquí en la ciudad de Guadalajara como en todo el mundo, por lo que ahora tenemos que apoyarnos entre todos y de preferencia comprar en empresas pequeñas o negocios mucho más pequeños como tiendas de abarrotes, como negocios locales, etc. Para de esa manera puedan recuperar un poco de la inversión y de los gastos perdidos durante estos meses de pandemia. Esperemos esto haya sido de su agrado y una vez más muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Espero la hayan pasado bien y hayan obtenido información de calidad. Muchas gracias.